Buenos días. Hoy vamos a analizar dos tipos contractuales, el contrato de consignación y el contrato estimatorio. Este último, según algunos autores, se introdució en forma oculta en nuestro Código Civil y Comercial. Estos dos contratos están regulados entonces en el Código Civil y Comercial, capítulo 9, a continuación del capítulo 8 referido al mandato. El legislador le dedica del artículo 1335 a 1344, el último al contrato estimatorio, como dijera, sin nominarlo de ese modo, y los restantes al contrato de consignación, ahora denominado contrato de consignación en lugar de la denominación histórica de contrato de comisión. Estos dos contratos son contratos típicamente comerciales. Sabemos ya que la legislación actual ha unificado los dos regímenes civiles y comerciales, estableciendo ahora tipos, lo que se denomina puros, es decir, sin el agregamiento de civiles o comerciales. Pero claro, esto de algún modo impacta con cierta envergadura en estos contratos que son típicamente comerciales, es decir, aplicables solo al ámbito del tráfico comercial. Tampoco ha sido muy convincente la eliminación de la denominación de contrato de comisión, que es la denominación que habitualmente usan nuestros comerciantes. Vale decir también que son dos contratos, tanto el de consignación como el estimatorio, este último que muy poco conocido, de uso frecuente dentro de las transacciones comerciales. No obstante, este cambio de denominación del contrato de consignación ha rescatado la retribución en el artículo 1342, la retribución del comisionista, denominándola comisión, como históricamente se la denominó en el comercio en nuestro país. Le dedica, ya dijimos qué artículo le dedica, pero vamos a recordar que el Código de Comercio, nuestro viejo Código de Comercio, 1889, lo regulaba en el artículo 222, el mandato, comenzaba diciendo que el mandato puede ser conocido en representación, y denominaba o definía el contrato de consignación como el contrato por el cual una persona realiza por otra negocios individualmente determinados o por nombre propio o de su razón social, la razón social que representa. Es decir, el objeto del contrato, nuestro Código de Comercio, el contrato de consignación, era negocios individualizados. Era un mandato sin representación para la realización de determinados negocios individualizados. En la definición actual modifica el objeto del contrato de consignación. Pero volviendo un poco entonces al resumen de las diferencias que hay en la legislación actual, en nuestra legislación del Código de Comercio, es en primer lugar la denominación, en segundo lugar la regulación escueta que le dedica y con relación a la anterior, de lo que suponemos que se seguirán aplicando en aquellos no supuestos de derecho histórico, y la unificación que lo transforma en un tipo puro, digamos, no sin agregamiento de civil y comercial. Y lo fundamental, la limitación del objeto del contrato de consignación y del contrato estimatorio. Comenzaremos hasta ahí por la regulación legal. La definición. El Código Civil y Comercial define el contrato de consignación en el artículo 1335, diciendo que hay contrato de consignación cuando hay mandato, cuando se otorga un mandato sin representación para la venta de cosas muebles. Entonces son dos los elementos fundamentales. Primero, mandato sin representación. Y segundo, para la venta de cosas muebles. Agrega el artículo que de forma supletoria se aplicarán las reglas del capítulo 8 de este título cuarto del libro tercero que se refiere al mandato, específicamente los artículos 1319 y 1320. Ha sido criticada esta regulación legal, dado que actualmente, a diferencia del Código Civil de Vélez, el mandato es con o sin representación, dedicarle un capítulo aparte cuando de lo que se trata es del mismo mandato sin representación que regula el capítulo anterior y al que también le son aplicables las normas. Esta definición entonces tiene dos caracteres fundamentales, que se realiza a través de un mandato sin representación y
se limita a la venta de cosas muebles. Vamos a ver más adelante como por algún artículo de prohibición de realización de actividades del consignatario vamos a poder ampliar este objeto del contrato. Decimos entonces la segunda característica es que es indivisible, también estaba regulado en el Código de Comercio de esa forma, es decir, ¿qué quiere decir que es indivisible? Que cuando se otorga mandato para una consignación, cabe la consignación en forma completa aceptarla. Y si el consignatario la aceptara en forma parcial, se aplicaría igualmente a todo el contrato de consignación. Esta aceptación del consignatario tenía una regulación en nuestro Código de Comercio que es de práctica habitual, aún en el comercio actual, que se otorga, otorgada la consignación, hay un plazo para que el consignatario la acepte, si no se pronuncia en ese plazo, que creo que es de 24 horas, queda aceptada la consignación. Esta regulación ahora no existe, se le emite decir que es indivisible. En cuanto a los efectos del contrato de consignación son para el consignatario y sus contratantes, queda obligado el consignatario hacia sus contratantes y los contratantes hacia el consignatario, sin que tengan acciones ni el consignante con aquellos con quien contrata el consignatario, ni aquellos con quien contrata el consignatario contra o hacia el consignante. Es decir, contrata el consignatario a nombre propio. Es un mandato sin representación. La legislación anterior decía excepto que cediera sus derechos al consignante. Bueno, claro está, si cede sus derechos, ya mediante un contrato de cesión de derechos, esos derechos del consignatario pasarían al consignante, quien podría accionar contra los contratantes del consignatario, pero ya en virtud de un nuevo contrato de cesión de derechos. ¿Cómo debe cumplir ese contrato? Es decir, de qué manera el consignatario debe realizar la consigna o la comisión. Debe seguir estrictamente las instrucciones de su mandante, es decir, las instrucciones del consignante. De no haber otorgado instrucciones, debe realizarlo de acuerdo a los usos y prácticas de la plaza. El incumplimiento de las instrucciones del mandante, de la forma de realizar a cabo el mandato, a llevar a cabo el mandato, o las de los usos y prácticas de la plaza donde se ejecuta el mandato, acarrea responsabilidad para el mandatario. Esa responsabilidad se va a regir por las reglas de la responsabilidad civil, por el artículo 1708 y siguiente, otras fuentes de las obligaciones, por incumplimiento de una obligación. En el caso de que el consignatario otorgue plazos para el cumplimiento de las obligaciones de aquellas personas con quien contrata, es decir, a quien le vende las cosas que el consignante le dio para vender, debe también, si no está previsto en el contrato, debe realizarlo en los plazos de uso del lugar de ejecución del contrato, de cumplimiento del contrato. En el caso de créditos, de que otorgue créditos, si no se haya previsto en el contrato de consignación cómo van a ser esos créditos, qué facultades tiene el consignatario con relación a los créditos que otorga a sus co-contratantes, deberá hacerlo según las circunstancias, siempre del lugar donde se realiza el mandato. En materia de retribución, después vamos a ver las prohibiciones, pero en materia de retribución, el consignatario tiene derecho a una retribución por su tarea. Esa retribución va a ser también la contemplada por las partes y si no, la que sea de uso y práctica en el lugar de cumplimiento del contrato. Reitero que este contrato está, en los casos de que las previsiones no hacen las partes, se van a regir como normas supletorias, se van a regir por las normas de este capítulo 9 que remiten a los usos y prácticas del lugar de cumplimiento del contrato. Lo destaco porque en la regla general de los contratos se integran, recuerden que se integran con las normas indisponibles, con las normas supletorias y por último con los usos y prácticas, pero del lugar de celebración del contrato que sean regularmente observadas y ampliamente conocidas. En este caso, en el caso del contrato de consignación, se van a implementar aquellos usos, se van a aplicar, aquellos usos y costumbres del lugar de cumplimiento
del contrato, no ya de celebración, a diferencia de que cuando el juez deba integrar otro contrato. En cuanto a la retribución, decimos entonces que de acuerdo al lugar de ejecución del contrato, y puede ser una retribución en un monto determinado, puede ser un porcentaje de la operación a realizar. Para el consignatario le está prohibido comprar o vender a su consignante las cosas que tiene en su poder, es decir, aquello que sea objeto de la consignación. Aquí, entonces, tenemos dos circunstancias nuevas. Hay una inhabilidad, una incapacidad para contratar que tiene el consignatario con su consignante. Y por otro lado, hay una ampliación del objeto de la consignación, que habíamos visto que era un mandato sin representación para la venta de cosas muebles. En este capítulo, si el consignatario no puede vender ni comprar, amplía ese objeto a la venta también, a la encomienda de comprar cosas para el consignante, no ya solo vender cosas muebles, sino parecería que esta prohibición nos da pie a que se incluya también en el contrato de consignación la encomienda de comprar cosas muebles. También aclaremos como norma general que, conforme al artículo 962 del Código Civil y Comercial, estas normas son supletorias a la voluntad de las partes, es decir, los contratantes pueden dejarlas de lado y llegar a una consignación de un objeto diferente para un objeto diferente, o bien establecer distintas autorizaciones para realizar operaciones que en principio estarían prohibidas. Por último, trata en materia del contrato de consignación, trata la consignación en garantía, es decir, cuando además de la comisión o la retribución por la tarea realizada por el consignatario, se otorga una comisión extraordinaria. Esta comisión extraordinaria implica que en caso de que se cumpla el plazo, el consignatario responde por ese cumplimiento del plazo, porque queda en garantía, es decir, debe cumplirle al consignante. Esta comisión extraordinaria, si no se hubiese fijado expresamente por las partes, sino que se hubiera dejado su monto, porque para hacer un contrato de consignación de garantía debe preverse una extraordinaria, es decir, que haya una garantía para el consignante. Por eso paga una retribución extraordinaria. Pero se fijará de acuerdo a las reglas, usos y prácticas del lugar de celebración del contrato. Observan la distinción entre el lugar de ejecución o cumplimiento y el lugar de celebración según aquella regla para que se deba elegir la norma a aplicar. Por último, les decía, trata el contrato estimatorio. Antes vamos a hacer un repaso sobre los caracteres del contrato de consignación. Es un contrato bilateral porque crea obligaciones para ambas partes. Es oneroso porque otorga ventajas para ambas partes. Es no formal, no tiene una forma determinada. Es consensual, se configura solo con el consentimiento. Por lo tanto, es de duración, dura en el tiempo. Se ha discutido si es conmutatorio o aleatorio. En principio es conmutativo, o aleatorio. En principio es conmutativo. Y decimos entonces que este contrato de consignación o de comisión, en lo que no está arreglado, se va a regir por las pautas que explicamos en cuanto a los efectos, en cuanto a los plazos, el crédito y las instrucciones que deba cumplir el consignatario. Mientras que al tiempo de la comisión extraordinaria que otorga en el contrato de consignación en garantía, lo va a hacer de acuerdo al lugar de celebración. Entonces, por último, el contrato estimatorio, que no está nombrado como contrato estimatorio, y también se ha criticado que no se le haya dedicado un capítulo especial como si se le hizo al contrato de consignación, siendo que son dos contratos diferentes, pareciera de poca buena técnica legislativa incluirlos en el mismo capítulo. Eso ha criticado la doctrina. Más allá de eso, está hoy regulado el contrato estimatorio, que no lo estaba en nuestro Código de Comercio, siendo, como les dije yo, de uso frecuente en el tráfico comercial. Acá está bajo el título de obligación de pago. Es decir, cuando el consignatario se obliga a pagar
las cosas consignadas con un monto estimado, o bien restituirlas en el plazo convenido, decimos que es un contrato estimatorio. El consignante entrega las cosas, pero no a título de dominio, al consignatario, con un precio estimado, con un valor estimado, que el consignatario deberá o pagar al tiempo convenido o restituirlas. En este caso, el régimen que prevé el artículo 1344 del Código Civil y Comercial es, con respecto a los acreedores del consignatario, no pueden embargar las cosas consignadas hasta que éstas no hayan sido pagadas. Y con respecto al consignante, sus acreedores no van a poder él no va a poder, perdón, sus acreedores, él no va a poder disponer de las cosas hasta que no las haya recibido. Bueno, hasta aquí esta explicación sobre los dos contratos. Voy a dejar abierto el foro, como siempre, para que realicen las consultas que crean necesarias. Buenos días.